una encuesta global que hizo una de las cuatro grandes consultoras del mundo, que es PricewaterhouseCoopers, del año pasado, y lo presentó en este año, que abarcó más de 1.800 personas, ejecutivos que trabajan en cumplimiento normativo, que son auditores, que son miembros de juntas directivas, que son gerentes generales, es decir, que abarca una visión integral para hablar sobre el panorama del cumplimiento corporativo a nivel mundial. Y por ello, pues es interesante conocerlo, saberlo, cómo está. Bueno, un gusto que estemos nuevamente conversando aquí siempre con temas interesantes. Yo he aprendido que el compliance a todos nos debe interesar, no solamente a las empresas o gobiernos, sino que es un tema que salpica en la sociedad entera porque el cumplimiento de las normas garantiza de que exista la equidad, de que algunos no saquen ventajas por sobre otros, o sea que el estar informados también de alguna u otra manera también nos da poder. Y hablemos un poco acerca del tema de esta semana. Sí, mira, efectivamente el compliance es un tema que nos interesa absolutamente a todos porque tiene que ver, es un aspecto transversal de la vida de todos en el sentido de que tanto las empresas como el Estado y nosotros como sociedad tenemos que conformar un trío perfecto en el sentido de que en la medida en que todos cumplamos con lo que nos corresponde, pues vamos a poder ver buenos resultados respecto de el manejo de las finanzas públicas y la mitigación de la criminalidad en general, no solamente en temas de corrupción o de lavado de activos, blanqueo de capitales, sino en general. Efectivamente, nos interesa a todos. Hoy hay un tema muy interesante y es una encuesta global que hizo una de las cuatro grandes consultoras del mundo, que es PricewaterhouseCoopers, del año pasado, y lo presentó en este año, que abarcó más de 1.800 personas, ejecutivos que trabajan en cumplimiento normativo, que son auditores, que son miembros de juntas directivas, que son gerentes generales, es decir, que abarca una visión integral para hablar sobre el panorama del cumplimiento corporativo a nivel mundial. Y por ello, pues es interesante conocerlo, saberlo, cómo estamos a nivel mundial con estos temas, porque nosotros siempre nos concentramos en Panamá o nos concentramos en Latinoamérica, pero es importante ver cómo se mueven en el mundo entero. Este estudio abarca todos los sectores, no solamente, porque ese es otro punto importante. Normalmente cuando se habla de cumplimiento, casi siempre se habla de lo financiero, de los servicios financieros, porque pues claramente son los que tienen mayor antigüedad en cumplimiento y además son los que en general la delincuencia trata de penetrar con mayor facilidad o utilizar mayores técnicas para poder penetrar el sistema financiero y utilizarlo en su criminalidad. Entonces es interesante porque no solamente abarca los sectores financieros, sino que el sector financiero, sino que también el de la tecnología, las telecomunicaciones, y además los resultados son transversales a varios aspectos. ¿Por qué? Porque muestra que, por ejemplo, las organizaciones eh, a través de sus áreas de cumplimiento están más conectadas que nunca, es decir, que están impulsadas por la transformación, por la reinvención, la tecnología, y como todos de manera intersectorial, pues estamos conectados en el tema tecnológico, porque la inteligencia artificial y todo ya es una realidad, pues se están estableciendo nuevos modelos de negocios, y ahí es donde empieza a mezclarse el tema de los nuevos modelos de negocio de la inteligencia artificial y todo lo Ujú. tecnológico, con la atención a los riesgos de cumplimiento tecnológico, porque pues van a ser riesgos de este tema específicamente. Y allí, por ejemplo, sale que uno de los principales miedos, digamos, de los principales riesgos que temen las empresas es a los riesgos de ciberseguridad y a la privacidad y la protección de datos personales. Son los tres primeros aspectos que marca esta encuesta,
de los temas que desde el punto de vista del cumplimiento normativo, las grandes empresas, no las grandes empresas, el mundo corporativo en general tiene mayores temores, ¿no? A los ataques cibernéticos, a que haya una fuga de información, dado que en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Panamá, hay leyes de protección de datos personales que son supremamente estrictas, rigurosas, y el hecho de que haya una fuga de información, pues las empresas, en general las corporaciones, tienen sanciones bastante fuertes, y por eso de ahí el problema del riesgo de la ciberseguridad, que está en primer lugar. También el hecho de que tengan estos conflictos o estos inconvenientes o este temor con los temas de los ataques cibernéticos, pues dice que en la encuesta resulta que este tema pues afecta o puede ver su empresa afectada negativamente en una gran medida, porque pues hay un tema reputacional, hay un tema Mm, legal, y esto trata de generar, o las empresas tienen que tomar mayores medidas respecto del cumplimiento normativo para tratar de mitigar ese inconveniente, ese problema que tienen. El hecho de estar siempre conectados, el hecho de tomar decisiones tecnológicas, entonces esto también crea un impacto que ellos lo toman de manera negativa, porque por un lado tienen que entrar en la tecnología, tener un nuevo modelo de negocio, y por otro lado tienen que tomar mayores medidas con respecto a los riesgos de cumplimiento del tema cibernético. Entonces, los encuestados dicen que tienen un gran conflicto, un gran problema, porque pues tienen que invertir mucho en mitigación, pero desde el punto de vista tecnológico, ya ni siquiera desde el punto de vista humano. Y esto pues obviamente pues genera un gran problema de recursos en las empresas en general, porque ya cada vez el área de cumplimiento normativo tiene un mayor presupuesto, tiene mayores recursos, y pues a las empresas claramente es un aspecto que no les gusta mucho. Esto también genera un cierto rezago, un cierto inconveniente con las áreas de cumplimiento, porque, por ejemplo, hay una competencia directa con las áreas de negocio, con las áreas de transformación, porque las áreas de negocio generan productos, generan negocio, obviamente, y el área de cumplimiento pues trata de de que se cumplan ciertas normativas, ciertas regulaciones, ciertas prácticas voluntarias, y ahí el área de negocio siente que le frenan su producción, que le frenan la comercialización, y esto pues los encuestados lo toman de forma negativa. Y por eso ven el tema de la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad como prioridades importantes a resaltar. Y en el cuarto lugar es un tema que también está ya se ha venido viendo en varios años, y es el del gobierno corporativo, y específicamente el trabajo del gobierno corporativo, es decir, la alta gerencia, la alta dirección, en la lucha contra el soborno y la corrupción, en la lucha contra el blanqueo de capitales, en los riesgos de fraude, que ha aumentado los riesgos de manera ostensible. Y entonces es un punto que el gobierno corporativo tiene que empezar a manejar. Las altas direcciones, las altas gerencias, pues son temas, son aspectos que además del negocio, además de la rentabilidad, pues en esta encuesta se les está asignando esa responsabilidad de la lucha contra el soborno, de la corrupción, del blanqueo de capitales y en general de los delitos financieros que puedan ocurrir en su organización. Digamos que si bien estos temas no son nuevos, porque esto lo hemos visto de forma seguida, que la alta dirección, la alta gerencia, pues tenga la responsabilidad de gestionar este tipo de riesgos de soborno, de corrupción. Lo que sí presenta un cambio es que en todos los países que hicieron las encuestas, en más de 180,000 personas, tienen este aspecto remarcado, es decir, que está dentro de los porcentajes más altos. Es decir, que
ya no es solamente el gobierno corporativo, la alta gerencia tiene esta responsabilidad ya no solamente de manera normativa, ¿cierto? De manera regulatoria, sino que los mismos miembros de las organizaciones, los mismos miembros de las altas gerencias, de la auditoría, de las áreas de cumplimiento, están exigiendo que el alto gobierno pues asuma esta responsabilidad para que se puedan reforzar las normas de conducta, las normas de transparencia corporativa y puedan impulsar o puedan mostrar resultados y puedan generar cambios importantes en las distintas corporaciones. También se habla sobre que los requisitos de cumplimiento se han vuelto mucho más complejos en el último tiempo. La mitad de los encuestados a nivel global dice que las grandes empresas, por ejemplo, que tienen que adaptarse a diferentes leyes y regulaciones, no solamente de su casa matriz, sino de todos los países en donde tienen sucursales, donde tienen negocios, tienen múltiples jurisdicciones y deben cumplir la legislación y las leyes y la normativa de todas las jurisdicciones. Entonces, la encuesta señala que un 85% dice que hay una complejidad en los temas de cumplimiento. Estas empresas que tienen jurisdicciones o que tienen negocios en varias jurisdicciones, pues señalan que lo importante o lo que tienen que tender a hacer estas empresas es que hayan funciones de cumplimiento centralizadas para que puedan cumplir desde, digamos, desde la casa matriz y establecer unos estándares mínimos para que puedan generarse en todos los países, para que puedan cumplirse en las demás jurisdicciones y no tener que implementar un sistema de cumplimiento, un sistema de compliance en cada uno de los países. Bueno, lo que sí queda claro es que hay temas muy importantes a abordar y escuchándote, temas que como el de la ciberseguridad, que sigue siendo quizás uno de los mayores retos, que no es por nada que está quizás en el primero de los pilares y las preocupaciones que existen. Ya todo está automatizado, el hecho de que las vulnerabilidades estén impactando tanto no solamente a las empresas, sino incluso a los gobiernos, y que las legislaciones no vayan al mismo ritmo, es sin duda quizás una de las cosas que deberíamos también conversar más abiertamente, no esperar a que ocurra algún siniestro o algún evento que nos lleve a considerar la importancia de ampliar la conversación y subir un poco la importancia de compartir información valiosa, pero también de actuar de antemano. El uso de la inteligencia artificial también te escuchaba y es quizás de esos temas que vino como un boom, ¿no? Las preocupaciones, luego bajó un poco, la gente se adaptó y pareciera como que la gente ya empieza a convivir con ella de manera tan natural, y lo veíamos en las últimas semanas con lo de Estudio Ghibli, que las personas empezaron a regalar, porque eso fue lo que hicieron, regalar sus datos para crear imágenes generadas por inteligencia artificial sin medir las consecuencias de que su información, su rostro, esté dentro de esta base enorme de datos que alimenta a la tecnología detrás de la inteligencia artificial. Eso sin duda pues va a traer consigo conversaciones más complejas, y lo que a mí me preocupa, no sé cómo tú lo verás con base pues también en este estudio, es que la conversación termina volviéndose tan técnica que es muy compleja y muy difícil como de entender, como para presentar soluciones fáciles a los problemas que se están generando con lo intrusiva que ha sido la tecnología, que si bien normarla, porque lo he escuchado también, Judy, no sé si tú lo has escuchado, retrasa un poco el avance tecnológico y científico, pero al mismo tiempo el no hacerlo puede ralentizar las normativas que pueden ayudarnos a poder tratar de tener un balance, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a probar, pero al mismo tiempo no nos vamos a salir de control. Claro, es que fíjate que lo de la inteligencia artificial ya
efectivamente ya estamos conviviendo con ella, ya entendemos que hace parte de nuestra vida y sobre todo ya entendimos que no nos va a reemplazar. Pero efectivamente, como lo señalabas, las personas están entregando sus datos sin medir las consecuencias y ahí hay un aspecto muy importante y es que el tema de la privacidad lo maneja cada uno de nosotros. Por eso es súper importante que las personas tengan claro que sus datos es un activo Ujú. y es tan activo, o sea, es tan importante, se le ha asignado un valor que las empresas pagan por una simple lectura de un iris, que uno podría pensar que no genera ningún problema y que no puede servir para nada, pero lo compran. Entonces, en el momento en que están pagando es porque esto significa que hay algo más. Y algo tan inofensivo que se veía efectivamente eh, estos avatares, ¿no? Que cada uno estaba creando, que le escaneaban el rostro para crearle Sí. el avatar más parecido al de cada uno. Todo el mundo lo toma como una moda, ¿cierto? Ujú. Pero realmente tiene un trasfondo y eso es importante que lo entendamos porque efectivamente las comunicaciones que se dan o las explicaciones que se dan son tan técnicas que nadie las entiende, pero lo que hay que entender ahí es que cualquier aspecto que como sociedad, como persona estemos entregando, ya sea un dato personal, ya sea un dato físico, sobre todo los datos físicos, porque son datos que las legislaciones en el mundo los tratan como datos sensibles. Todo lo que sea biométrico son datos sensibles, es decir, que no es obligatorio entregarlo, es decir, que tienen que informar para qué lo están entregando, tiene que manifestarse o tiene que cuidarse con todos los derechos ARCO, ¿cierto? Que yo lo pueda modificar, que pueda entender para qué está siendo utilizado, que yo le pueda poner un plazo de autorización de ese dato personal y todos los demás derechos, pero lastimosamente la ciudadanía en general todavía no hemos logrado entender que cada uno de nosotros tiene que cuidar sus datos. Y también cada uno de nosotros tenemos que entender que hay una autoridad, por ejemplo, está la ANTAI, Ujú. que es la que hace cumplir la ley de protección de datos personales y que podemos utilizar, podemos accionar nuestros derechos respecto de la protección de datos porque es uno de los factores, uno de los activos que como persona tenemos. Y acá en este tema de la ciberseguridad, que efectivamente sale en el primer lugar y que no es la primera vez que sale como uno de los principales temores, una de las principales contingencias a revisar y a mitigar. Recordemos lo que pasó en Costa Rica hace 2 años, Sí. ¿no? Que estuvo todos los entes gubernamentales completamente hackeados y que todavía incluso no se sabe nadie se atribuyó el hackeo y al final se estableció que fueron varios como grupos, pero con certeza no se sabe todavía quién fue. Y yo creo que esa es una discusión importantísima en Panamá porque todavía no se han tomado las restricciones y los resguardos necesarios para poder resguardar la información, para poder conservarla de manera segura. De acuerdo con eso, Judy, también lo que señala este estudio que presentas sobre la importancia de el agente de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, que lejos de ser un puesto, vamos, cómo convivimos con las máquinas que el que las programa tiene la facultad de crear sesgos. Entonces, la capacidad que desarrollemos los seres humanos para poder fiscalizar y abiertamente denunciar estos sesgos es importantísimo. Yo creo que es un tema que no nos va a dar para abordar ni siquiera en un solo programa, pero cuán importante es el mirar detenidamente el aspecto del compliance, del cumplimiento de las normativas en un mundo en donde hay normas por todas partes y tú bien lo dijiste, son tan técnicas que ninguno de nosotros la comprende. Ahí es donde quizás una figura que esté entre un abogado y un técnico, en este caso, pues alguien que se enfoque justamente en que se estén cumpliendo las normativas para asegurar
la privacidad de nuestros datos, para asegurar el cumplimiento de nuestros derechos, quizás deba ser más ventilado y conocido y promovido. Así es, inclusive en las áreas de cumplimiento ya se están, el talento humano ya se está modificando a que no solamente conozca cuáles son las regulaciones y las normas que le aplican a la organización, sino que tenga nuevas capacidades y nuevas habilidades especializadas, principalmente en temas tecnológicos, porque de ahora en adelante los riesgos que más se van a presentar son los riesgos tecnológicos y no solamente, y cuando se habla de riesgo tecnológico no es que se le dañe el computador o que no tenga una fuente de energía o ese tipo de riesgos, sino es el riesgo de los delitos financieros, el riesgo del hackeo, el riesgo, todo lo que envuelve la ciberseguridad. Y dentro de esa ciberseguridad van a estar incluidos los riesgos también de blanqueo, los riesgos de los delitos financieros en general, porque cada vez las operaciones se hacen más por medios tecnológicos. Fijémonos que, por ejemplo, ayer el alcalde de Panamá, el alcalde Misrachi, anunció que se habían creado unas plataformas tecnológicas para que cada vez la persona tenga que acercarse menos a la alcaldía a hacer sus trámites y que todos sean por medios tecnológicos. Es decir, que se van a equiparar a lo que está sucediendo hoy en día con los bancos. Cada vez tenemos, los que tenemos cuenta en bancos, tenemos menos ejecutiva, o sea, ya no hay una ejecutiva asignada como tal, porque ya nadie va al banco, ya la ejecutiva no recibe a su cliente, sino simple y llanamente lo atiende por WhatsApp o lo atiende por cualquier otro medio. Entonces, es importantísimo que, por supuesto, que no salgamos todos especialistas en estos temas de ciberseguridad ni en medios tecnológicos, pero que vayamos entendiendo que cada vez el mundo está dado hacia esas formas y que de manera natural tenemos que irlas aceptando, promoviendo y sobre todo conociendo, porque el hecho del desconocimiento de ese tipo de nuevas formas de comunicarnos en el mundo, pues hace que seamos vulnerables a cualquier tipo de delito o incluso a pérdidas de datos personales, de información o también pérdidas económicas. Y Judy, nos gustaría quedarnos más porque es un tema sumamente importante y muy interesante, pero llegamos a la parte final. De todas maneras, este tema podemos seguir ahondándolo en futuras intervenciones. Aquí igual estamos cada miércoles para traer y otras temáticas que tengan que ver con el cumplimiento, las tendencias. Esto es importante porque bien lo dices. En lo que vamos aplicando o implementando nuevas tecnologías para simplificar procesos, se crean también nuevos problemas. Hace unos años nadie hubiese pensado que teníamos que asegurar nuestra tarjeta, y ahora ni siquiera la tarjeta física, ya nuestra información bancaria puede estar dispersa en internet y podemos ser víctimas de los criminales, porque así como la tecnología avanza, los criminales, los que están buscando hacer el delito, también se van transformando y van buscando la forma de poder lavar y delinquir y todo lo demás desde acá, pues la parte donde buscamos presentar estrategias para contrarrestar esto. Lo que podemos hacer es difundir, expandir la información, que como decía en un principio es poder. Vive Compliance Magazine en internet. Vive Compliance Magazine y en Instagram también @Vive Compliance Magazine. Un último mensaje, por favor, que no botemos la basura en las calles, no botemos la basura en donde no está autorizado, porque va a llegar a los ríos y el río llega al mar. Y por eso es que vemos esa cantidad de basura en las playas. Y muy pertinente, ayer era el Día de la Tierra, ayer también el Ejecutivo en el Consejo de Gabinete expresó que habían adquirido un préstamo para ampliar, enhorabuena por eso, el programa de saneamiento de Panamá. Gracias a la licenciada Judy Tunjano por acompañarnos.